Bienvenidos a Por la Palabra, qué bendición, qué privilegio. Dios me concede en este día de poder hablar contigo sobre un tema hermoso que tiene que ver nada más y nada menos que con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Esto es uno de los temas que de hecho aparece en los 4 evangelios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, está narrado ese incidente. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, también se describe este incidente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, también se narra esta estampa en la vida de Cristo. Y como si fuera poco, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, también aparece narrado. Y resulta interesante porque tienen unos detalles que se complementan cuando tú armas los 4 textos sobre la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y tenemos que mirar, por ejemplo, que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Hay una parte que dice que cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba, entendió necesario ir a Jerusalén. Y yo quiero empezar a considerar una serie de asuntos para que usted pueda seguir esta historia. Es que nada en la vida de Cristo fue casual. Todo tenía un propósito. Las cosas no ocurrían por coincidencia, sino que tenían una razón de ser. La primera pregunta que tenemos que mirar hoy es, ¿cuál es la razón por la cual Cristo tenía que ir a Jerusalén? Cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51, nos dice que cuando se cumplió el tiempo en que Cristo había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando tú miras esa narración que dice, mira, es que era el tiempo de él de ser recibido arriba, tenemos que ir al profeta Isaías para mirar ese detalle, eso de que afirmó su rostro. ¿Qué significa eso? Pues cuando uno va al profeta Isaías en el capítulo 50, nosotros podemos ver que desde el verso 6, dice Isaías capítulo 50, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Aquí estamos hablando de unos detalles que el profeta Isaías escribe siglos antes del nacimiento de Cristo, siglos antes, poniendo detalles de cuando ya llegaba la época de Cristo, de tener que ir a Jerusalén en lo que nosotros llamamos la semana final o la parte final de su ministerio sobre la faz de esta tierra, donde ocurren una serie de eventos que son interesantísimos. Por eso ustedes ven que en las tradiciones cristianas se habla de una Semana Santa, una Semana Mayor. ¿Y por qué se le dice así? Porque se conmemoran una serie de sucesos, por ejemplo, el domingo de lo que se llama entrada triunfal. Los católicos le llaman domingo de Ramos, porque le ponen énfasis a detalles como el ramo, le ponen énfasis al manto, le ponen énfasis a una serie de cosas que pues es interesante, pero lo central es Cristo. Lo central no es el manto, ni el burrito, ni las palmeras con las que ellos sacuden y gritan Hosana al hijo de David, ni los mantos que tiran en el piso para que el animalito pase por encima de ese manto. Es como una alfombra roja, porque venía el rey, el Señor era el que estaba entrando a la ciudad. Todo eso son detalles en la narrativa, pero había cierta expectativa en el tiempo en que el Señor, ¿verdad?, viene a la faz de esta tierra. Por eso es que cuando Cristo se encarna, y lo hemos mencionado en otros programas, se cumple, se detiene todo el Antiguo Testamento, porque irrumpe Cristo a la historia de la humanidad luego de un término, por así decir, de 400 años de silencio que se llaman entre el último profeta del Antiguo Testamento que da profecía y la encarnación. Cristo rompe el silencio que desde los cielos había en la humanidad, que tiene que ver con una serie de profecías del profeta Daniel
que lo vamos a ver más adelante en esta narrativa. Así que Jesús sabía que era necesario padecer por una serie de cosas, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. De hecho, cuando miramos el Evangelio de Lucas, puedes acompañarme a Lucas capítulo 9, verso 22, nos dice aquí de una manera bien directa, Lucas capítulo 9, verso 22, cuando Jesús le dice a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Cristo sabía cuál era el plan de Dios desde el comienzo, ¿verdad?, de toda esta manifestación. Y de hecho, la vida de Cristo, y yo siempre lo contrasto con fundadores de religiones a través de la humanidad. Por ejemplo, para darles una idea, pues el budismo. Pues Buda murió debajo de un árbol, de una indigestión que le dio, en términos de cosas que eran ocurrencias. Él escribió unas cosas hablando de meditación, su vida no fue profetizada, después de su muerte no resucita, de hecho está muerto esperando resurrección, como dice la Escritura, la segunda resurrección, que es la del juicio del gran día. Pero dicho eso, Mahoma, tanto esos mahometanos que siguen la religión de Mahoma, algunos le llaman el Islam o los islamistas, que eso es una religión que va dirigida a establecer un gobierno terrenal. Ahí no hay salvación, ahí no hay concepto de pecado, ahí no hay vida eterna, ahí hay un paraíso señalado nada más que para los hombres, no para las mujeres, y una serie de creencias que no tienen ningún fundamento escritural sólido. Tienes, por ejemplo, otro tipo de religiones donde el ser humano trata de salvarse a sí mismo, solo en el cristianismo, solo en el evangelio. Dios se hace hombre para rescatar una humanidad que está perdida en el pecado. Pero cuando miramos la vida de Cristo, muchas profecías se cumplieron durante su ministerio en la tierra, y además se van a cumplir otras en su regreso en gloria, porque es lo que llaman los profetas profecías de doble esfera. ¿Qué es eso? Que parte de una profecía se cumple en una época y la otra parte que todavía no se ha cumplido se va a manifestar en el tiempo postrero. Por ejemplo, cuando Cristo vino a la faz de esta tierra, que se encarnó, todas las profecías de su nacimiento, por ejemplo, de Génesis 3:15, para dar un ejemplo, cuando Dios mismo hace la profecía de que le dice a la serpiente que sería de la simiente de la mujer que vendría aquel que le iba a aplastar la cabeza. Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando vemos, por ejemplo, que nos dice que sería descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso se cumple en Lucas capítulo 2 y verso 7. Cuando vemos que sería descendiente de la tribu de Judá, eso se cumple en Mateo capítulo 1, versos 2 y 3. Su lugar de nacimiento, que sería en Belén de Judea, lo dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2. ¿Cuándo se cumple eso? En Mateo capítulo 2, verso 1. Otra profecía que se cumple en cuanto a Cristo era el tiempo de su nacimiento. El profeta Daniel en el capítulo 9, verso 25, habla de esa temporada. El Evangelio de Lucas capítulo 2, versos 1 y 2, describe exactamente lo que dijo el profeta Daniel, que nacería de una virgen. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y por ahí sigue hablando después Isaías en el capítulo 9. Será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrán límite. Eso se cumple en Mateo capítulo 1, versos 18 en adelante. Cuando se desata la matanza de niños que hace el decreto de Herodes, cuando van los magos de Oriente, van a visitarlo buscando al rey que ha nacido. Y dice, hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Y Herodes le dice, pues vayan y averigüen. Y cuando lo encuentren me avisan porque yo quiero ir a adorarlo. El texto dice en Mateo capítulo 2
que cuando los magos de Oriente van y se postran ante el niño, lo adoran, porque el que es adorado es el niño. Nadie adoró a los magos. El único que le pidió algo a los magos fue Herodes. Los magos fueron y le dieron oro, incienso y mirra, preparando a Cristo para las cosas que habían de ocurrir. Pues dice la palabra que después que ellos terminan ese evento, se le aparece un ángel en la noche en sueños y le dice a los magos, miren, recojan y váyanse por otro lugar, porque Herodes tratará de matar al niño. Y entonces es el incidente de la matanza de niños. Herodes aprueba un decreto matando a los niños de 2 años hacia abajo que vivieran en esa área de Belén de Judea. Así que esa matanza de niños se cumple en Mateo capítulo 2. La huida a Egipto, anunciada por el profeta Oseas en el capítulo 11, se cumple en Mateo capítulo 2, verso 14. La profecía de que su ministerio sería en Galilea de los gentiles está en Isaías capítulo 9. Profetizado se cumple en Mateo capítulo 4. Su oficio profético, que lo menciona Deuteronomio, se cumple en Juan capítulo 6. Así que de entrada estamos mirando, ¿verdad?, una serie de profecías que se cumplen con la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puedes seguir llamando al 787-6870 para tu petición de oración. Estamos hablando de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, de profecías que se han cumplido con esa llegada de Cristo a la faz de esta tierra en su primera venida, o lo que conocemos como la encarnación. Y otra de las profecías que se cumplió es que sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso aparece en el Salmo 110, verso 4. Y esa profecía se cumple ¿dónde? En Hebreos capítulo 7, versos 14 al 17, que sería rechazado por los judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso es que fueron los mismos judíos quienes lo juzgan, lo acusan y lo llevan a donde Pilato, con el deseo de que Pilato meta la sentencia de muerte, porque miren qué cosa interesante, pasa como en Puerto Rico, que los tribunales de Puerto Rico no pueden emitir una sentencia de culpabilidad aplicando pena de muerte. Eso solamente lo puede hacer el Tribunal Federal. Pues en el tiempo del Señor, Jerusalén y Israel era controlado por el Imperio Romano. Los tribunales del Imperio Romano sí podían aplicar la pena de muerte, no el Sanedrín. Así que ellos querían matar a Cristo. Por eso es que ellos le hacen un juicio religioso, no concluyen nada en ese juicio religioso y se lo llevan a Pilato. Y entonces Pilato le dice, bueno, ¿y de qué ustedes están acusando a este hombre? Dígame qué cosa digna de muerte ha hecho. Y el argumento de los judíos, escribas y fariseos hacia Pilato es, bueno, si no hubiese hecho algo malo no te lo hubiéramos traído. ¡Wow! ¿Qué clase de acusación? Eso aparece en los evangelios. ¿Por qué? Porque fue rechazado por los judíos. También vemos su entrada triunfal sobre un pollino entrando a Jerusalén, y eso es central porque Zacarías capítulo 9 verso 9 dice que ese Mesías vendría cabalgando sobre un pollino, símbolo de humildad. Ellos esperaban que viniera ese gran conquistador, algunos esperaban al Mesías como un hombre de guerra, que era el que iba a barrer con los romanos, pero no. Esto se cumplió en Juan capítulo 12, verso 14, y como te he dicho, la entrada triunfal aparece en los 4 evangelios. También que sería traicionado por un amigo. Esa profecía se cumple en el Salmo, es profetizado en el Salmo 41, verso 9, se cumple en Marcos capítulo 14 y verso 10. Cuando Judas va a entregar a Cristo, le dice a los sacerdotes, mira, que le dan las monedas de plata, le dicen, ¿cómo es él? Descríbelo. Y él le dice, al que yo besare. Por eso los evangelios nunca describen a Cristo físicamente. Todos esos cánticos, que si era rubio, que si era alto, esos son disparates de gente que tiene una imaginación bien tropical. Pero la Biblia esconde la imagen de Cristo para que la gente no adore un cuerpo humano, para que la gente no adore un rasgo físico. Lo esconde. Por eso es que el pasaje más perfecto para describir a Cristo es cuando le dicen a Judas, ¿y cómo es él?
Y Judas no lo describió, Judas dice, al que yo besare. Y cuando llega al Getsemaní, con los alguaciles del sumo sacerdote que lo arrestan, Judas se acerca, le da un beso y Cristo le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa profecía se cumple en esa narración, que sería vendido por 30 monedas de plata, fue profetizado por Zacarías en el capítulo 11, se cumple en Mateo capítulo 26. Que ese dinero sería devuelto al tesoro, porque Judas se arrepiente, tira las monedas a los sacerdotes y le dice, he entregado sangre inocente. Y ellos le dicen, allá tú, eso es tu problema. Ellos recogen las monedas y las ponen en el tesoro para comprar un cementerio. Todo eso está narrado en Mateo capítulo 27, versos 6 y 7, que sería acusado por falsos testigos, lo dice el Salmo 27. Se cumple en Mateo capítulo 26. Hay muchas más profecías que fueron cumplidas con la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿por qué había todo ese ambiente hostil hacia Cristo? Miren, en primer lugar, tenemos que pensar que el ministerio de Cristo fue de impacto, porque su primer sermón aparece en Mateo capítulo 4 cuando dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso le puse ese himno de cuando llegué a la puerta grande, porque el reino de Dios se ha acercado y la única manera de entrar a ese reino es aceptando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Salvador. Decirle, Señor, soy un pecador, lo reconozco, me arrepiento, te pido que perdones mis pecados, te pido que me limpies con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En Marcos capítulo 1 y verso 15 dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Solo dijo Cristo que ya el tiempo se cumplió. ¿Cuál tiempo se cumplió? El tiempo en el que los seres humanos necesitan buscar el perdón de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor. Hoy es un día de entrada triunfal. Lo conmemoramos y le puedes decir a Dios hoy mismo, Dios, que Cristo entre triunfalmente a mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que me levantes, que me perdones, que me rescates y que me sanes. Que esa gracia y esa misericordia de Dios me cubran en este día. Luego, Cristo en la sinagoga entra y el maestro de la sinagoga le da el libro del profeta Isaías para leer. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 4 que Cristo habla el rollo de la ley, que busca específicamente lo que nosotros conocemos como el capítulo 61, y Cristo lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad al cautivo, al preso apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y ahí se detiene, enrolla el libro, lo entrega al maestro en la sinagoga y le dice a los que están presentes allí, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Le está diciendo, ese que Isaías profetizó soy yo. Cristo revelándose a los judíos en la sinagoga desde el comienzo de su ministerio. Les está diciendo, yo soy el Cristo. De hecho, eso que él leyó continúa diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro, que Cristo no lee eso. ¿Por qué no lo leyó? Porque él leyó hasta la parte que tiene que ver con la primera parte de la profecía de que se encarna, de que nacería de una virgen, que sería puesto en un pesebre, que vendrían los del oriente a adorarlo en la casa 2 años después, que empieza a desarrollarse en ese ministerio, que en los negocios de su padre es necesario estar. Después comienza su ministerio en las bodas de Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino, y empezó a predicar el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, miren cómo están viviendo su vida, ordenen su vida y arréglense con Dios, porque va a llegar un día que tienen que llegar a la puerta grande. Por eso es que estamos viendo que en la sinagoga el Señor le dijo, hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Pero como si eso fuera poco, Cristo habló de varias cosas. Miren, habló del gobierno soberano de Dios.
cuando dijo, mi reino no es de este mundo, el reino es de los cielos. La única religión que está promoviendo un gobierno terrenal es el Islam, que los invita a asesinar a todo aquel que sea un infiel, que no sea musulmán. La suerte del infiel es la muerte, y los islamistas se tienen que asegurar en exterminar a todos aquellos que no sean islamistas, sencillo, o los someten como esclavos. Por eso es que el Islam es lo que se conoce como un State Building Religion, una religión establecida que realmente no es una religión, es un movimiento político dirigido a establecer un gobierno terrenal por medio del crimen y los asesinatos y la violencia, donde las mujeres no valen nada en esa religión, donde no tienen derecho a estudiar, donde es un desastre terrenal. Y cuando tú miras que el gobierno de Cristo es distinto, es de los cielos. Todo creyente en Cristo adquiere la ciudadanía de los cielos. Filipenses capítulo 3 y verso 20. El apóstol Pablo dice, mira, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo a levantarnos para estar en ese reino eterno. Los reinos de la tierra son pasajeros. De hecho, la tierra será destruida, el fuego lo consumirá todo y descenderá del cielo una nueva Jerusalén, una ciudad celestial. Todo eso está ya profetizado, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el libro de Apocalipsis, donde Cristo mismo se lo revela por medio de su ángel al apóstol Juan. Cuando sigues mirando, Cristo habló de la paternidad de Dios. Isaías capítulo 63 y verso 16 lo proclama. Ese Mesías iba a hablar de la paternidad de Dios, el Padre que nos ama a pesar de nuestra miseria espiritual. Por eso es que tú ves que cuando Cristo enseña la oración, enseña el Padre Nuestro. De hecho, solo en el cristianismo, Dios es Padre. En el judaísmo que se habla de Dios Padre, y obviamente del judaísmo es que de esa tribu de Judá es que vendría el Cristo. Todo eso está profetizado. Así que habló de la paternidad de Dios. Por eso es que tú y yo podemos decir Padre Nuestro, y cuando tú ores o reces o medites en el Padre Nuestro, para poder decir Padre, tú tienes que ser hijo de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. Solo los hijos de Dios pueden decir Padre Nuestro. Asegúrate de que tú eres hijo de Dios. Y la manera de ser hijo de Dios precisamente es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Porque Juan capítulo 1 y verso 12 dice, mas a los que recibieron a Cristo como su único y eterno Salvador, se les dio potestad, se les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. También Cristo habló de que hay que tomar una decisión. En Juan capítulo 3 lo dice bien clarito en el verso 16. Todo aquel que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que es Cristo, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Asegúrate que hoy, día de entrada triunfal, tú recibes a Cristo en tu corazón. Dile, Señor Jesús, me entrego a ti. Puedes llamar al 787-6870 para tu petición de oración, como hizo Edgardo y Rosa Pagán y Aida Rosado. Seguimos hablando de la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Jerusalén, y por qué en esta primera parte del programa te di tantos datos sobre ese Mesías que está entrando por la puerta oriental de Jerusalén, porque no es cualquiera el que está entrando, no es un fundador de religiones, es Dios mismo que se hace hombre para rescatar una humanidad que está perdida en el pecado. Dios sale al encuentro del ser humano por medio de Cristo. Y para ver toda esa agitación que había en el tiempo de Cristo, veíamos que el primer sermón de Cristo tenía que ver con el arrepentimiento del ser humano. Miren, hay que ir para el cielo, y para entrar al cielo, sobre la faz de esta tierra, hay que entrar en comunión con Dios. Por eso es que Cristo empezó diciendo, su primer sermón fue, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Su primer sermón fue, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dios viene a pedirle cuentas a esta humanidad. Se acabó el abuso.
Se acabó, la maldad será expuesta y destruida totalmente en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice las Escrituras. Ese Cristo que habló sobre el gobierno soberano de Dios, ese Cristo que habló de la paternidad de Dios, ese Cristo que habló de que hay que tomar una decisión aquí en la tierra. A los que creen en su nombre se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No esperes a morirte que te hagan creer que hay allá un purgatorio o un freezer en los cielos donde tú vas y tu familia tiene que hacer unos rituales en la tierra para sacarte de ese freezer. Nada de eso está en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en las profecías. Son embelecos. Y te dice bien claro que la decisión la tienes que tomar en vida, que ahora es el tiempo aceptable, que este es el tiempo de salvación. Por eso es que Cristo confronta a los judíos que dependían del templo. Para ellos el templo era sagrado y tenían una pureza ritual del sitio. Allí era el lugar de adoración, pero Cristo los confronta. Mira, en una Cristo se para en el templo. De hecho, cuando hablamos de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, su próxima parada, hay quien cree que era como el lunes, al día siguiente, era nada y nada menos que en el templo. Cuando él entra, ve que habían varias partes en el templo. Una era lo que se conocía como el atrio de los gentiles. En ese atrio de los gentiles, los extranjeros de otras partes del mundo que adoraban al Señor, al Mesías, ese era el espacio de los gentiles, de los extranjeros, porque el Mesías era Mesías de judíos y gentiles. Por lo tanto, los extranjeros tenían acceso a la casa de Dios. Y ese era el espacio de ellos. No podían entrar en el lugar santo de los judíos, ni en el Santísimo, que eso será solamente el sumo sacerdote. Pero ¿qué hicieron estos judíos comerciantes? Establecer un guiso, como hacen algunos pastores y sacerdotes y religiosos de este tiempo, que montan una quincalla en nombre de la religión. Y se metieron allí, pusieron unos kioscos y cuando venían esa gente a adorar, tenían que traer su propio cordero para el sacrificio, para presentar su ofrenda. ¿Y qué hacían estos vividores? Pues ellos lo que decían era, mira, ese cordero que tú traes no sirve, ese cordero que tú traes tiene un serio problema, ese cordero que tú traes tiene imperfección, pero no te preocupes, yo te vendo uno acá. Y le vendía un cordero que según ellos era el adecuado. Así que cuando yo lo iba a comprar te decían, pero esa moneda que tú traes no es buena, es una moneda extranjera, pero no te preocupes, yo tengo una casa de cambio. Y en el templo tenían la casa de cambio y le vendían los corderos. Montaron un guiso económico, como lo que tú ves en este tiempo, y lo digo con este dolor, ¿verdad? Gente que cree que hay que sacarle el dinero a la gente para que se pueda acercar a Dios, esos están en esclavitud espiritual. Hechos capítulo 8 dice que están en prisión eterna, van rumbo al infierno. Todos esos vividores y salteadores que se disfrazan de religiosos para sacarle el dinero a la gente, están perdidos camino al infierno, cogiendo de bobo a aquellos que creen que con chavos compran la salvación. Pero vuelvo porque Cristo habló no solamente de confrontar ese templo, en el momento que Él vuelca las mesas y se para allí, dice, donde no adora uno, no adora ninguno. Cita Jeremías capítulo 7, los primeros versos. Cuando Dios le habla al profeta Jeremías, le dice, párate a la entrada del templo y dile a estos tipos que si creen que porque están en un lugar sagrado está todo bien, que no se equivoquen, dile que si ellos entran adentro a adorar a Dios, su estilo de vida de afuera es el que ellos presentan junto con la adoración adentro. Que no pueden estar adentro adorando a Dios y afuera viviendo al garete, como dirían en un tiempo como este. Así que, citando eso, Cristo dice, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Dice, mi casa de oración en cueva de ladrones. Citando nada más y nada menos que a Jeremías capítulo 7. Eso fue lo que Cristo hizo. Está hablando de que es su casa, está hablando Dios mismo. Lo otro que el Señor confrontó fue la ley, porque ellos exponían la ley, escribas y fariseos, poniéndole unas cargas a la gente que ni ellos mismos podían llegar, haciéndole creer que solo cumpliendo la ley se salvaban y cumplir la ley no salvaba a nadie. Yo quiero que tú sepas eso. Te justificaba, pero no te daba salvación. Tenías que creer. Por eso es que el libro de Hebreos explica que Abraham, que está desde antes de Moisés y antes de los 10 mandamientos,
le creyó a Dios y se le contó por justicia. Siempre el ser humano se ha salvado por la fe en Dios. Le creyó a Dios y eso se le contó por justicia. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. Pero ¿qué otra cosa hizo Cristo? Además de confrontar el templo, confrontó la ley, les confrontó el sábado. Ellos se salvaban guardando el sábado. Tan como los amigos adventistas que si no guardan el sábado se pierden en el infierno. Pues mira, guardar la ley no salva a nadie, lo repito. Puedes buscar, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, que es una confrontación del apóstol Pablo, donde dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad que es Cristo? Ante cuyos ojos ya fue presentado claramente como crucificado. Y esto solo quiero saber, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, les dice necio, que habiendo comenzado por el Espíritu creyendo en Cristo, ahora van a virar para atrás y van a volver al judaísmo, a tratar de guardar las fiestas y los sistemas de ofrendas y todo ese tipo de cosas. Ese es el pequeño problema de aquellos que quieren judaizar. De hecho, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace las maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todo ese capítulo 3 de Gálatas se lo tienen que leer, ¿sabe? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan pues, por tanto, que los que son de fe, estos son descendientes de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que cuando yo miro que Cristo hacía milagros el sábado y lo confrontan, ven acá, tú no vas a guardar el sábado. Y dice, espérate, el sábado lo hicieron para el hombre. El hombre no fue hecho para guardar el sábado. Eso, olvídense de eso, que usted no se va a salvar guardando el sábado. Le hace Romanos capítulo 10, le hace los capítulos 7, 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Sencillito, ahí está. Respetamos todo lo que usted pueda creer, pero solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación viene de Él. Cristo habló de que había que tomar una decisión. Por lo tanto, le dijo al pueblo que Él sería el templo eterno, centro de adoración. Reinterpretó la ley y confrontó al clero pervertido. Era el Señor del día de reposo. Por eso es que esta entrada triunfal es fundamental a la fe cristiana. Y tiene una serie de símbolos esta entrada triunfal. Miren, y aquí quiero, ¿verdad?, tocar lo que pasó en los evangelios, que el Señor le dice a los discípulos, vayan a la aldea que está al frente, busquen al dueño de un burrito o un pollino que nadie ha usado, díganle que el Señor lo necesita, desátenlo. Ellos van, llegan al sitio, empiezan a coger el burrito, sale el dueño y dice, hey, ¿qué pasa? Me están haciendo un burrito jacking aquí. Y ellos le dicen, no, lo que pasa es que el Señor lo necesita y Él permite que el Señor use ese burrito, se lo traen a Cristo, ponen un manto encima, ponen al Señor sobre ese burrito y el Señor se encamina a eso que nosotros llamamos la entrada triunfal. Escúchame bien, está en los 4 evangelios. El Señor entra por esa carretera hacia Jerusalén y entra por la puerta oriental. Esto es fundamental porque había una profecía sobre esta puerta oriental, que el Dios iba a entrar, el resplandor de la gloria de Dios iba a entrar por esa puerta. Y cuando tú miras los diversos profetas en la Escritura, está este profeta Isaías que está diciendo que el Señor, la gloria del Señor iba a entrar por esa puerta. Y que luego que la gloria de Dios entraba por esa puerta, ningún otro iba a entrar por esa puerta. O sea, no iba a venir otro Mesías, el Mesías iba a entrar por esa puerta. Y Cristo entra por esa puerta oriental. Por eso es que siglos después esa puerta es sellada. De hecho, hubo un musulmán que se llamó Solimán el Magnífico, que en 1541, para impedir el acceso del Mesías, ellos conocían la profecía,
De hecho, quiero aclarar este dato histórico. Cristo entró a Jerusalén, pasó el siglo I, Cristo resucita, entra a la presencia de Dios. Los musulmanes aparecen en el siglo VI, 6 siglos después de que comience ese movimiento. No existían musulmanes en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, ni en ningún sitio. Eso surge después con este falso profeta que empieza ese movimiento religioso. Pero como ellos se expanden por la violencia, conquistaron un montón de sitios. Y hay una parte donde llegan a Jerusalén y sabiendo las profecías del Mesías que había de venir, para evitar eso sellan la puerta. Y este hombre, llamado Solimán el Magnífico, en 1541 selló la puerta y le metió un cementerio en ese lado para impedir que ese Mesías entrara. El pequeño problema es que él llegó 1480 años tarde a esa profecía. Así que por eso usted ve que la puerta oriental hoy en día está sellada. Más nadie que se haga llamar Mesías pudo entrar por esa puerta. Por eso es que te invito en esta hora a que llames al 787-6870 para tu petición de oración. Quiero pues retocar, ¿verdad? Este punto para que usted entienda que el que entró en esa entrada triunfal es Dios mismo, es Cristo, es Dios encarnado. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 44, los primeros versos, en esa visión que le dieron a Ezequiel, la voy a leer, dice de la siguiente manera, dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, el cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, esa visión de Ezequiel en el contexto profético registra dos momentos relacionados con la gloria de Dios y esa puerta oriental. La salida, que es el juicio, que en Ezequiel capítulo 10, versos 18 y 19, el profeta ve la gloria de Dios abandonar el templo por esa puerta oriental debido a la idolatría del pueblo. Y por eso es que hubo un gran silencio desde el último profeta hasta que Cristo se encarna. 400 años de silencio le llaman a eso entre el Antiguo y lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Por eso es que cuando Cristo es encarnado y aparece en la faz de esta tierra, se cierra el Antiguo Testamento. Aquí no hay más nada, las profecías ya empiezan a cumplirse con esa entrada de Cristo a la humanidad. Desde que le dicen a la Virgen María, concebirás y darás a luz un hijo. Esas revelaciones directas de Dios hacia los seres humanos. Después está el regreso de esa gloria, que es la restauración hacia ese templo, que está en Ezequiel capítulo 43, versos del 1 al 5. Ezequiel tiene una visión 573 años antes de Cristo, donde durante el cautiverio babilónico dice que en la gloria de Dios regresa desde el oriente y entra al templo por la misma puerta oriental. Es tras este evento que se ordena que la puerta se cierre. ¿Cuándo se cumple eso en la tradición cristiana? Muchos cristianos identificamos la entrada de la gloria de Dios con la entrada triunfal en Jerusalén, lo que nosotros llamamos el domingo de entrada triunfal, donde algunos grupos le llaman los ramos, ¿verdad? La entrada de ramos. Ese evento, Jesús entra a la ciudad desde el Monte de los Olivos, ubicado al oriente, montado en un pollino, en un asno. El significado: se considera que en ese momento la gloria de Dios personificada en Cristo entra por la puerta oriental, también llamada puerta dorada. Por eso es que el próximo evento, después de la entrada de Cristo a Jerusalén, es cuando Él entra al templo y vuelca las mesas y saca todos esos buscones y vividores de allí y tumba el negocito que había en la religión, volviendo la gloria de Dios a la casa, porque es casa de oración, no puede ser cueva de ladrones. Siempre que usted vea un predicador, un pastor, un biblista, un doctor de estos trililí que se pasa vendiendo pasajes para arriba y para abajo, que es un vividor,
que le mete un sermón a la gente sacándole el dinero, ya usted sabe que eso es de la falsa profecía, que eso es demoníaco, eso es perverso. La gente no se salva por lo que da. La gente se salva dándole su corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la puerta que hoy tú ves físicamente cerrada en las murallas de la vieja ciudad de Jerusalén, y aquí quiero darle esta explicación, es la puerta dorada. Porque la puerta de Jerusalén oriental original, ¿verdad? Por la que Cristo entró, no es la que estamos viendo hoy en día, sino que se entiende que esa puerta antigua está sepultada bajo tierra, que la puerta oriental actual fue construida siglos después de la época de Cristo. La puerta original que Nehemías construyó y que posiblemente data de la época de Salomón, está bajo tierra, debajo de la puerta actual, según lo documentó un arqueólogo llamado James Fleming, allá en 1969. Fue a través de la puerta inferior, que está enterrada ahora mismo, que Jesús había entrado a Jerusalén, como quiera que sea la que está bajo tierra, sepultada, o la que está sellada en 1571 por este sultán que la selló y le puso un cementerio encima. Más nadie ha podido entrar por esa puerta. La profecía se cumplió, sencillito, ¿verdad? Así que se llamaba Solimán el Magnífico, el que cerró esa puerta de Jerusalén, conocida como Puerta Dorada, en 1541. Así que yo espero con esto haber hecho la aclaración y seguir mirando lo que es la entrada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Jerusalén. Cuando nosotros miramos la entrada a Jerusalén cabalgando sobre este asno, este pollino, hija de Amna, pues estamos viendo la majestad de este Cristo que entra como un dador de paz, como aquel que trae las buenas nuevas del Evangelio. No llega como un conquistador en un caballo derribando a los romanos. Así que por eso es que cuando lo reciben, el pueblo sale con las palmeras, ponen los mantos en el piso y empiezan a clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Empieza en la adoración del Salmo 118, dirigida al Mesías. Citan el Salmo 118, verso 16, ¿verdad? Que es una de las cosas que demuestra que la gente entendió que ese Jesús que estaba entrando era el Mesías. Y con esto se estaba cumpliendo esa profecía, dada en el Salmo 118, verso 26. También otra enseñanza que ilustra este pasaje es que en cuanto a utilizar lo que tenemos en nuestras manos para Dios, el dueño del animalito permitió que Cristo lo estrenara. Lo que nos está diciendo es que podemos poner nuestros bienes al servicio de Dios, al servicio del prójimo, que la gente no vale por lo que tiene, la gente vale porque está hecha a imagen del Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú miras esta entrada hermosa, esta entrada triunfal, ahora quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 19, que el Señor está entrando en su cabalgadura. Dice aquí que a su paso tendían sus mantos, verso 36, por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos se gozaba, comenzó a alabarlo, a dar gracias a Dios a grandes voces y a gritar por todas las maravillas que habían visto y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, miren esto, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron a Cristo, reprende a tus discípulos. Como quien dice, ¿cómo tú permites que esto te estén adorando? Y Cristo les responde, les digo que si estos se callaran la boca, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y dijo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán en tierra y a tus hijos dentro de ti no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí hay una profecía que Cristo mismo está tirando sobre Jerusalén.
Pero lo primero que quiero tocar es que los fariseos de antes, al igual que los fariseos de ahora, siempre se van a oponer a la entrada de Cristo a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque siempre se oponen a que Cristo liberte al cautivo. Y desde el punto de vista religioso, es el grupito de vividores y de parásitos que viven de otra gente. Y les gusta mantenerlos en atadura, mantenerlos limitados para que dependan de ellos, de sus rituales, de estar prendiendo velas y sacándole los chavos a la gente. Como que con eso, tú sabes, tienen un negocito montado de la religión y no les conviene que la gente se meta directamente con Dios, porque se les acaba el guiso. Por eso es que tenemos que llevar a la gente a la palabra, que tengan una experiencia con Dios. Que lo único que hace desde el punto de vista congregarse con los hermanos es crecer, estudiar la palabra, orar los unos por los otros, llevar la palabra para que la gente se convierta, porque Cristo regresa en gloria. Y esta entrada triunfal nos dice a nosotros que siempre va a haber gente que desea que otros estén cautivos. Siempre se van a oponer porque pierden el control sobre los demás. Son los mismos que tienen un guisito organizado y les molesta que la gente se conecte directamente con Dios. Por eso prohíben la Biblia, por eso les molesta que la gente tenga su propia devoción. Te dicen que si lees la Biblia te vuelves loco y empiezan con todo ese tipo de cosas para que no tengas el alimento espiritual, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. No quieren que acepten a Cristo porque están obligados a cambiar su estilo de vida. El mismo Cristo lo dijo en Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Se oponen a la verdadera alabanza. Fíjate que el ataque satánico siempre es el mismo y la respuesta de Cristo siempre va a ser la misma. Escrito está. Jesús le responde a los fariseos en Lucas capítulo 19, verso 40, que aún lo inanimado, ¿verdad? Le va a alabar a él. Con eso él está haciendo una referencia directa a Josué capítulo 24, versos 26 y 27, cuando dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová y dijo, Josué a todo el pueblo, esta piedra va a ser testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Dios nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Fíjate que todo lo que Cristo hizo apunta a cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Por eso, para entender el Nuevo Testamento y entender este Mesías que ha de venir, toda esa profecía sobre Cristo es importantísima. Así que yo te invito en esta hora a que tú pongas tu confianza en ese Cristo poderoso, que le digas, Señor Jesús, entra a mi corazón, necesito que entres a mi vida, que tus manos me arrullen, me agarren, me levanten en esta hora. Creo en ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que solo tú puedes entrar a mi vida para darme vida eterna. Me entrego a ti. Me entrego totalmente a ti. 787-6870 es el número a llamar. 787-6870 para tu petición de oración. Continuamos hablando de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Lo importante, lo central que es esto y lo que tiene que ver con nosotros 21 siglos después. Mire, les hablaba en la primera parte del programa de esa señal donde el regreso para restaurar la gloria de Dios en ese templo precisamente tenía que ver con la entrada de Cristo a Jerusalén, porque la primera parada que él hace después de esa entrada triunfal, que lo reciben con las palmeras y gritando gloria a Dios y que la multitud entendía que ese era el Mesías y lo adoraban, se vio interrumpida esa adoración por escribas y fariseos que les gusta tener el control religioso de la gente e impedir que la gente adore directamente a Dios. Eso siempre les va a molestar porque ellos pierden el control sobre la gente y el guiso religioso que tiene se les cae. Por eso les molesta que la gente entre a tener una relación directa con Dios. Claro, la vida cristiana es de congregarse, de estudiar la palabra, de orar los unos por los otros, pero el mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Yo no necesito un pastor en el medio que me conecte con Dios, ni un sacerdote, ni un cura, ni un rabino hebreo.
ningún religioso me conecta con Dios, es Cristo el que me conecta con Dios, y mi único acto para estar en esa conexión es aceptarlo por la fe. Confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de haber pecado contra Él y recibo por la fe el perdón de mis pecados. Estoy lavado por la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, y creo que Cristo murió por mí, que fue sepultado y que Dios lo resucitó de entre los muertos y que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre y que regresa en gloria, y que la resurrección de Cristo garantiza la mía. Y si no me he muerto al momento que Él viene, garantiza mi transformación instantánea para irme con Él. Eso es lo que dice el Evangelio de Jesucristo. Pero parte de las señales que hemos visto que tiene que ver con que una vez el Señor entró por esa puerta oriental y entró al templo y volcó las mesas y sacó a los cambistas y abusadores y vividores, estamos viendo que esa puerta iba a ser cerrada para que ningún falso Mesías pueda entrar por ahí otra vez diciendo: yo soy el Cristo. Pero ¿cuál es la paradoja que ocurrió? Que siglos después, en el siglo VI de la era cristiana, empiezan a salir los musulmanes, empiezan a crecer, a desarrollarse, y como ellos conquistan tierra por medio de la violencia y la invasión y las matanzas, los asesinatos y los crímenes se empezaron a expandir, invaden Jerusalén. Y allá, para el año 1500, Solimán el Magnífico, ¿qué hizo? Que la puerta que él tenía para esa época la mandó a cerrar, la selló y puso un cementerio del otro lado para impedir que en las profecías judías del Mesías que había de entrar, ustedes recordarán que los judíos de entonces rechazaron a Cristo, pero el Cristo que es Dios encarnado entró por esa puerta, y la profecía dice que después que él entre la iban a sellar, y la sellaron en los años 1500. Los musulmanes llegan tarde, llegaron 1500 años tarde a sellar esa puerta para asegurarse de que el Mesías judío no puede entrar por ahí, porque ellos esperan su Mahdi, que es otra cosa. Y cuando esa profecía se cumple, explicaba yo en la primera parte del programa, pues es una de las señales de que Cristo era Cristo. Pero en adición a eso, hay un profeta que se llama Daniel. Yo quiero que usted sepa que hay otra profecía que se cumple con la entrada de Cristo a Jerusalén. En Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, dice que Dios le da a Daniel una visión de 70 semanas. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar el pillaje, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice aquí bien claro: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice aquí: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren, esta profecía que Dios le da a Daniel. Primero hay uno en el capítulo 7 que se cumple, que Daniel tiene una visión cuando ve al Hijo del Hombre al lado del anciano de días. Cuando Cristo es juzgado por el sumo sacerdote Caifás y el grupito religioso de vividores, que le dicen: te conjuramos que nos digan si tú eres el Mesías. Y Cristo los mira y le dice: y eso es así, y desde ahora les digo más, desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Le está diciendo: ese que dio Daniel
En su visión del capítulo 7, soy yo, es lo que Cristo le está diciendo. Ahí el hombre se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado, y hay que llevarlo, y lo llevan a donde Pilato para que emita una sentencia de muerte contra él. Aquí la entrada triunfal de Cristo es tan importante. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que desde que Nehemías, en el capítulo 2, Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías? Que era el que reconstruyó la ciudad y reconstruyó la muralla y las puertas, que era el copero del rey. Nehemías era el bartender del rey, el que le servía los tragos al rey. Y cuando viene una embajada del sitio de donde él era, que era de Jerusalén, dice, ven acá cómo están las cosas en el barrio. Le dicen allá, en donde está él con este rey, le dicen, muchachos, no te contamos, está todo destruido. La ciudad está destruida, la muralla en el piso, las puertas quemadas a fuego. Los que habían escapado están en afrenta y lo que queda son los escombros de la invasión. Y dice que él oró, ayunó, le pidió a Dios y él quería reconstruir esa ciudad. Pues en el capítulo 2 de Nehemías, él halla gracia delante de ese rey. Cuando comparece delante del rey, el rey le dice, ¿qué te pasa? Él le dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde yo vengo está destruida? Y el rey le dice, ¿qué tú quieres? Dice, reconstruirla. Y ahí el rey emite un decreto. Se entiende que desde que el rey emite ese decreto, comienza a correr el reloj profético de Dios de las 69 semanas. Son 70, pero empieza a correr el reloj de las 70 semanas. Vamos a ponerlo de esa manera. Daniel habla de un periodo de 70 semanas, 490 años en total. La profecía se divide en varios bloques. Las primeras 7 semanas o 49 años tienen que ver con la reconstrucción de Jerusalén desde que se firma ese decreto. Cuando se termine esa reconstrucción, dice que van a pasar 62 semanas adicionales cuando llega el Mesías príncipe. Así que si tú sumas 7 y 69, se entiende que cuando Cristo entra a Jerusalén, exactamente se cumple la semana 69 de las 70 que Daniel vio en la profecía como la de juicio final que se iba a desatar, perdón, no final, sino juicio sobre la tierra. ¿Qué sucede? Que cuando Cristo entra a Jerusalén, se detiene el reloj de Dios. Es el Mesías que entra para dar su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Dios está permitiendo que se detenga el tiempo y que ese reloj, para comenzar la semana 70, que es la semana de tribulación sobre la faz de la tierra, que asimismo le escribe Daniel, que después de esas 69 semanas va a venir y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, Cristo es crucificado. Así que estamos hablando que la semana 69 se cumple en la crucifixión, mas no por sí, sino el pueblo de un príncipe que viene y destruye la ciudad. Se entiende que el emperador Tito, en el año 70 de la era cristiana, vino, destruyó Jerusalén, las murallas, y lo que nosotros conocemos ahora es una reconstrucción que vino después. Por eso es que parte de la muralla original está bajo tierra y no está el templo porque fue destruido por el general Tito en el año 70. Y hoy está el domo ese islamista que lo construyen siglos después. Yo sigo mirando esta palabra y dice que habrá otra semana, que es la semana de la tribulación después de la 69, donde se levantará el anticristo y van a venir una serie de eventos que lo escribe el libro de Apocalipsis y lo describe desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Todo eso va a ocurrir. Pero ¿qué pasa? Que la llegada de Cristo y su sacrificio en la cruz y su ascensión a los cielos detiene esa semana 70 que vuelve a correr cuando Cristo regrese en gloria a levantar su pueblo. Por eso es que la palabra dice que ahora es el tiempo aceptable de la salvación, que Dios permite que un pueblo gentil, que aquellas naciones gentiles que iban a ser bendecidas en la promesa que le hacen a Abraham, que son todos los que no son judíos en la faz de esta tierra, que tienen la oportunidad de salvación por medio de Cristo. ¿Qué es judío? Por eso es que el libro de Romanos dice que el árbol de la salvación, por así decir, es ese pueblo judío y que la iglesia está injertada. Los gentiles estamos injertados en ese árbol que es el que Dios ofrece la salvación. La salvación es en Cristo, tanto para judíos como para gentiles. Por eso es el tiempo aceptado de salvación. Yo te invito a que te agarres de la mano de Dios, a que mires esas manos de Cristo,
que fueron traspasadas en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por ti y por mí. Puedes seguir llamando al 787-6870 para tu petición de oración, y te hablaba de que esa entrada triunfal de Cristo es el cumplimiento de una de las profecías de Daniel, allá en el capítulo 9, y su relación exacta, ¿verdad? Sobre los estudios que se han hecho en términos de que el día que Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, tiene unos impactos como la presentación oficial al pueblo, donde Él permite que el pueblo lo adore como Dios, recibiendo alabanza como el Mesías público. Antes que eso se lo dijo en privado a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando ella le dice, cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. Y Cristo le dice, yo soy ese que tú estás esperando. Y a los discípulos también les repite lo que le dijo a la mujer samaritana, cuando le dice, el que venga a mí, me recibe en su corazón y beba de mí, será como una fuente que salta para vida eterna de su interior. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero además de esa presentación oficial, hay algo que ocurre en Lucas capítulo 19, verso 41. Lo voy a leer. Dice que cuando Jesús llega cerca de la ciudad, cuando la ve, llora sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te van a estrechar y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miren, esta parte es bien importante. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos viendo cómo una ciudad como esta no está con el discernimiento, ¿verdad? Del tiempo que está viviendo. Aquí Lucas narra que Jesús llora diciéndole, oye, el fin del reloj, de este reloj profético, donde yo voy a parar esta semana 69 con esta entrada. Yo estoy deteniendo este reloj con lo que va a venir, que es mi crucifixión. Dejo pendiente la semana 70 de esta tribulación, pero el Señor llora por la sencilla razón de que esa ciudad no discierne lo que es el momento de paz. El Cristo que está entrando y que le puede dar paz a esa ciudad. Cuando tú miras esos versos 41 y 42, te das cuenta que esa ciudad está en una ceguera espiritual. Hay una crisis nacional que ese pueblo no puede discernir. Le dice, si conocieses al menos lo que es este día, lo que significa para tu paz, pero ahora no lo puedes ver. ¿Y por qué no lo puedes ver? Porque Dios de este siglo te ha cegado el entendimiento. Satanás tiene a la gente ignorante, están en ignorancia. Recordemos que la paz es un regalo de Dios. El Salmo 29, verso 11 dice que la paz de Dios es perfecta y que sobrepasa todo entendimiento. Isaías capítulo 26 lo dice. Dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Por eso es que debemos tener comunión con Dios, tener esa paz de Dios. Cuando yo voy, por ejemplo, al Evangelio de Juan, tengo que mirar en Juan capítulo 14, verso 27 aproximadamente, donde Cristo dice, la paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Han oído, dice aquí, que ya yo se lo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me aman, se habrán regocijado porque yo les he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora se los he dicho antes de que suceda, para que cuando pasen estas cosas ustedes puedan creer. Eso Cristo se los está diciendo antes de toda esta semana. Por eso es que nosotros celebramos esta semana, el pueblo cristiano celebra los diversos eventos, no solamente la entrada triunfal, la entrada del Señor al templo para limpiarlo, restaurándolo como casa de oración, haciendo un anuncio de juicio para aquellos que viven como parásitos de la gente y son un obstáculo espiritual. Después vemos el examen que hacen del Cordero Perfecto, cuando el incidente de la moneda, que les dicen, ¿pagamos los taxes al César o no?
Cristo les pide una moneda, échala para acá, déjeme ver esto. Y dice, ¿de quién es esta inscripción? Ellos le dicen, del César. Y Cristo le dice, pues le dan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice el texto que escribas y fariseos y saduceos se maravillaban de las enseñanzas de Cristo. O sea, no encontraron defecto en Cristo, en otras palabras. Espiritualmente están examinando, sin ellos saberlo, al Cordero que iba a ser sacrificado en la cruz. Y ellos habían planificado matarlo. Y ese incidente que se estima que ocurre entre un martes, principio de un miércoles, el miércoles muchos teólogos le llaman el paréntesis de misterio, que Cristo como que descansa, nadie sabe dónde está. Jueves tenemos los incidentes del Getsemaní, donde el Señor va a orar y a presentarse delante de Dios que pase esa copa. El Cristo que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o sea, puso su rostro como de pedernal, sabiendo lo que va a vivir y lo que va a sufrir. Es la determinación, afirmar el rostro es la determinación de Dios en Cristo para salvar una humanidad que está perdida en el pecado y que ninguna de las cosas que iban a ocurrir alrededor de esa cruz lo iban a intimidar, ni lo iban a desanimar, ni lo iban a sacar de ese propósito divino. Y tenemos luego los juicios que se hacen de Cristo, juicios donde se demuestra la imperfección humana, donde se demuestran los tribunales corruptos y perversos, una judicatura podrida, enferma, que sabiendo que Cristo es inocente, mete una sentencia de inocencia y permite que lo maten. Cualquier semejanza con lo que usted viendo en un tiempo como este no debe sorprendernos, porque la justicia humana es imperfecta. Solo la justicia divina, que es Cristo el que paga por el pecado de la humanidad, al creer en Él, se nos cuenta a nosotros y estamos justificados por la fe. Cristo sube a la cruz como justo para pagar el pecado de toda la humanidad. Que durante ese calvario el Señor empieza orando. Todo eso está narrado, por eso es que conmemoramos todos estos eventos de esta semana. Donde ese calvario lo empieza orando, se mantiene orando, termina orando, pone su vida por nosotros. La tiembla tierra, el velo en el templo se rasga, los muertos, aquellos que murieron creyendo en Cristo, luego de que Cristo resucita, se levantan en Jerusalén, que después vuelven a morir, pero es una señal del poder de Dios levantando a Cristo de entre los muertos, que asciende a los cielos, que está a la diestra del Padre y que intercede por ti y por mí. Que esta entrada triunfal me recuerda la obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario, que es un hecho histórico que no se puede negar, que lo que simboliza Jerusalén en ese momento de la entrada de Cristo es lo mismo que estamos viviendo ahora. Ciudades que su carácter está contaminado, rebelde y opresor, se burlan de Dios, rechazan la palabra de Dios, no quieren oír la revelación de Dios. Y cuando un pueblo le da la espalda a Dios, ese pueblo no tiene poder para discernir los tiempos. Lo que estamos viviendo en un tiempo como este, que estamos viviendo cosechando lo que sembramos. Sembramos muerte y hemos cosechado masacres. Hemos sembrado asesinatos y hemos perdido a manos de la violencia lo que es toda una población, donde Puerto Rico ha empezado a morir porque su ciudad, que es Puerto Rico completo, no está en poder discernir el tiempo. El momento es ahora, dice el Señor. El Señor está diciendo que no lo postergues más, que están ciegos al reino de Dios. En Mateo capítulo 23, Jesús anuncia el juicio contra una ciudad que rechaza el evangelio porque hacen caso omiso a la palabra y maltratan a los mensajeros de Dios. Y los que hacen eso les vendrá juicio. Yo creo humildemente que Puerto Rico está bajo juicio de Dios. El lapachero político que usted ve en este país ahora mismo, la desorganización, la falta de esperanza, la población joven que está muriendo a manos de los asesinatos en las calles. Parte de la población joven está en las cárceles. El asesinato de niños en el vientre materno. El haber cruzado ya el índice de sobrevivencia de Puerto Rico, donde muere más gente todos los años de la que nace. Esa fórmula que ya nos colocó en el corredor de la muerte como nación. El pueblo no lo ha discernido. Por eso es que Mateo capítulo 10, versos 11 al 15, describe las características de ciudades que serán juzgadas. 1, no reciben los mensajeros de Dios. 2, no oyen el mensaje de Dios. 3, tendrán un castigo mayor
que el de Sodoma y Gomorra. Por eso yo quiero invitarte en esta hora a que permitas que esas manos de Dios te arropen, que hagas memoria de ese himno que cantó Manuel Román, esas manos de Cristo, que están abiertas para recibirnos, que están abiertas para levantarnos, que están dispuestas para pasar un bálsamo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dile, Señor Jesús, yo necesito que entres a mí. Quiero discernir este tiempo de poder estar en comunión contigo. Me rindo, reconozco que soy un pecador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y quiero pasar de muerte a vida por la fe en ti. 787-6870 es el número a llamar. Puedes ver esta programación por YouTube o también por Spotify. Pones programa por la palabra. Vas a entrar ahí y vas a ver toda la serie. Pones por la palabra, ¿verdad? Y en Spotify y YouTube y vas a tener acceso a todas las enseñanzas, a todo este material. Vas a verlo visualmente y puedes repasarlo, buscar tu Biblia, tomar tus notas para que corrobores por ti mismo lo que te estamos proclamando en esta programación. Estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, en la carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional. Puedes también entrar a la página de YouTube de Centro Cristiano Vida Abundante y también tienes acceso a toda esta programación. Así que no te me rindas, 787-6870 es el número a llamar. Continuamos hablando de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén y les decía al principio del programa que todo lo que Cristo hizo no es casual, tiene una razón de ser y usted va a ver que en muchos de los textos dice que hizo tal cosa, dice, para que se cumpliese la Escritura, por lo dicho por los profetas, como fue narrado siglos antes. O sea, todas esas caracterizaciones usted la ve en la vida de Cristo. Por eso es que es el Mesías. Por eso es que cuando Juan el Bautista lo bautiza, por ejemplo, dice que cuando sube de las aguas, Cristo fue bautizado a los 30 años aproximadamente. Que cuando lo bautiza es un símbolo del sacerdote que se está lavando antes del sacrificio. Que nos deje ejemplo a nosotros para que nos bauticemos. Pero que cuando sube de esas aguas en Mateo capítulo 3, resulta interesante que dice que los cielos se abren. Al abrirse los cielos se puede ver el Espíritu Santo de Dios. No solamente eso, ese Espíritu Santo de Dios desciende sobre Cristo en forma de paloma. En forma de paloma porque el símbolo es que Cristo es el sacrificio para toda la humanidad. La paloma era la ofrenda del pobre. Y eso que están señalando, ese Mesías que sale de esas aguas, es el Mesías que que Dios marcó. Por eso es que se oye la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Obedecer a Dios permite que se abran los cielos sobre tu vida. Obedecer a Dios permite que veas lo que no estás viendo espiritualmente. Ves que el Espíritu Santo de Dios desciende, hay presencia de Dios, viene sobre ti, te marca, te señala como pertenencia de Él. No solamente como pertenencia de Él, sino que vas a empezar a escuchar la voz de Dios que te da la certeza de que Dios está contigo, de que no se ha olvidado de ti. Por eso es que cuando el Señor llora sobre esta ciudad, llora porque están ciegos al reino de Dios. Y yo te hacía referencia a que en Mateo capítulo 23 ya Cristo había anunciado ese rechazo cuando Jesús acusa a los escribas y los fariseos. Y les está diciendo a esa gente, en la cátedra de Moisés, ustedes se sientan a hablar. Y empiezan a hablar de Dios y no conocen nada de Dios. Y les dice, todo lo que ellos le digan a ustedes que ustedes deben hacer, háganlo. Porque le hablan de la ley de Dios y de las cosas que tienen que hacer. Pero no hagan conforme a sus actos, porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Así hacen todas sus obras para que la gente los vea. Es una apariencia religiosa, pero no es una vivencia. Ensanchan sus filacterías, se extienden los flecos de sus mantos, se sientan en los primeros asientos en las sinagogas y en las primeras sillas, saludan a la gente en las plazas y les gusta que le digan maestro y les digan rabí, pero ustedes no quieran que los llamen rabí porque uno solo es el maestro,
el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de todos vosotros, sea vuestro siervo. En esta entrada de Cristo, Él llora sobre esta ciudad y le dice, mira, no pueden entender el juicio que viene contra esta ciudad que está rechazando el Evangelio. De hecho, en Juan capítulo 3, Cristo dice, ¿tú sabes cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y empieza a caracterizar esas obras malas de Dios. Dice, no quieren cambiar, no quieren buscar de Dios porque tienen que salir de la pocavergüenza y de la maldad. Es como el abuelo que dice, sí, que mi nieto vaya a la iglesia y que se meta en las cosas de Dios, allá en los católicos, que haga primera comunión y van allí, hacen una fiesta y lo celebran, pero los adultos están al garete. Tú ves que como que quieren empujar a los nenes las cosas de Dios, tú sabes, sí, pero ellos no quieren meterse porque tienen que cambiar, tienen que abrirse un milagro en su vida, tienen que salir del oscuro para empezar a depender de Dios y empezar a vivir la vida que Dios nos manda. Por eso es que en Mateo capítulo 10, tengo que buscarlo, los versos 11 al 15, vamos a leerlo, Mateo capítulo 10, versos 11 al 15, Cristo está hablando después de la misión de los 12, les está diciendo, mire, no busquen oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni túnicas, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dice, en cualquier ciudad o aldea donde entren, informen en ella, dice, informaos que en ella sea digno y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ellas, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no los quiere recibir, ni oír las palabras del Evangelio, salgan de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan aún el polvo de sus pies. De cierto les digo, que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí lo que proféticamente Cristo está diciendo es que cuando una ciudad rechaza el mensaje de Dios, lo que le espera es el juicio. Y cuando Cristo está entrando a Jerusalén en la entrada triunfal, le empieza a llorar porque la ciudad lo ha rechazado. El pueblo, los líderes, los maestros, los sacerdotes lo habían rechazado. Solo un pueblo humilde que lo empezó a recibir. Cuando tú miras esta palabra poderosa, en esa semana cambió todo. Muchos de los que lo recibieron, este es el Mesías, se dejaron arrastrar por escribas y fariseos y los sacerdotes y terminan frente al tribunal gritando que lo crucifiquen. Terminaron linchándolo, como los que hoy están contigo y mañana te dan la espalda. Yo sigo mirando esta palabra y Mateo capítulo 10, versos 11 al 15, caracteriza estas ciudades. Estas ciudades que van a ser juzgadas. Uno, no reciben a los mensajeros de Dios. La persecución que hay contra el Evangelio, que no permiten que la gente adore a Dios y quieren mover las cosas de una manera y hay que estar rogando. Que el Estado apruebe una ley para libertad religiosa, en serio. Y aunque la aprueban, hay gente que está abusando de eso. No oyen el mensaje de Dios, oyen cualquier cosa. Son receptivos a cualquier mensaje, a cualquier situación. Dice que tendrán un castigo mayor que Sodoma y Gomorra. Repásate Ezequiel capítulo 16, que te explica por qué en Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19 Dios barrió las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Tú quieres oír algo de esto? Mira lo que dice Ezequiel capítulo 16 y compáralo a ver si Puerto Rico está en una temporada como esa. Dice, el pecado de Sodoma fue el orgullo. El pecado de Sodoma, la ociosidad, la vagancia, el vividor, el parásito social que no produce nada y el exceso de comida, porque cuidado que se bota comida en esta tierra, mientras los pobres y los necesitados sufrían fuera de sus puertas. Insolentemente adoran muchos ídolos, ídolos que son adorados y Dios está observando desde lejos. Por eso las tuve que destruir, dice Judas en el verso 7. Búsquenlo en la Biblia.
la causa por la cual Dios barre Sodoma y Gomorra. Busque al final de la Biblia, usted abra el libro de Apocalipsis y el próximo libro que va a tener pegadito a Apocalipsis es Judas. Y en Judas dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí tú tienes que Dios barrió esas ciudades por el revolú del bacanal sexual y las aberraciones que tenían, lo que usted está viendo en medio de este tiempo. Ese movimiento que hay en las Naciones Unidas, del documento del 8 de marzo del 2023, donde usted busque eso de la Comisión Internacional de Juristas, que es un grupo de pedófilos y pederastas que se han metido ahí disfrazados de abogados y todo ese tipo de cosas, y escriben un documento promoviendo nada menos que la prostitución, la explotación de la mujer, y en una de las partes de ese documento, uno de sus puntos, si es el 14 o el 17, que habla de que los abogados y los jueces y las legislaturas de las diversas naciones del mundo tienen que revisar sus leyes y mirar esa frontera del consentimiento sexual en menores para olvidarse de ese límite y analizar la capacidad de análisis que pueda tener un menor de edad para consentir en las relaciones sexuales. Lo mismo que los islamistas, que usan menores de edad en sus rituales sexuales, y muchas de esas tribus que casan adultos con nenas de 9 años. Tan sencillo como eso, donde gracias a Dios en la mayoría de las naciones del mundo eso es ilegal. Pues con cosas como esa, desde las Naciones Unidas, que es un antro, es la nueva Torre de Babel de este tiempo. Lo único que no hablan el mismo idioma, pero espiritualmente están en la maldad, en el oscurantismo, y desde ahí promover lo asqueroso, lo inmundo. De ahí es que promueven la ideología de género. De ahí están promoviendo el aborto, que ese mismo documento del 8 de marzo del 2023 promueve el asesinato de bebés en el vientre materno. Es Satanás operando a través de las Naciones Unidas, como el edificio del anticristo, para empujar todas las maldades que usted pueda conocer a través de los sistemas de gobierno, sistemas legales. Por eso es que cuando no logran que lo asqueroso y lo inmundo sea aceptado, empiezan tratando de cambiar la ley, metiéndose en las legislaturas para poner una ley que haga eso, o a través de los tribunales para que una decisión de un tribunal valide lo inmundo y lo asqueroso. Y Dios está diciendo, miren lo que yo hice con Sodoma y Gomorra. Mire, Judas verso 7 explica que es por esta mortandad. Ezequiel capítulo 16 le está diciendo a Puerto Rico que vuelva en sí, que despierte, que tiene que aceptar la entrada de Cristo a su vida para tener vida eterna. Yo te invito a que me llames al 787-6870. Tu gracia que me ha sostenido, solo la gracia de Dios, que es que nos regala la salvación por medio de Cristo. No la merecemos, por eso es que el Evangelio de Jesucristo se distingue por la gracia de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso es que tiene que entrar a Jerusalén para darle oportunidad de vida eterna a la humanidad. De hecho, su entrada permitió el juicio de este mundo, porque ese es el momento en que Cristo tomaría la cruz. En esa cruz del Calvario iba a tomar el pecado de toda la humanidad, toda la inmundicia del mundo, todo el pecado y lo oscuro. Cristo lo lleva sobre sí en la cruz. Fue crucificado por nuestros pecados, al que cumplió en todo, tentado en todo, mas sin pecado. El Cordero perfecto, el sacrificio que dio su vida en la cruz, Él pone su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree tenga la oportunidad de ser salvo. Cristo sube a la cruz del Calvario como justo para pagar el pecado de la humanidad y que tú y yo no tengamos que ir a la cruz, porque nosotros morir, pues, la paga del pecado es muerte y la perdición eterna, pero al creer en Cristo, la vida de Dios en Cristo se nos aplica a nosotros. Por eso es que en la cruz el pecado de la humanidad fue tirado ahí. Por eso es que hay oscuridad. Las tinieblas cubrieron la tierra cuando Cristo recibe eso. Y Él dice en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra. Él está diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo está recitando, orando, diciendo el Salmo 22, que no termina con una expresión de lamento, sino con una expresión de gozo y de alegría, porque Dios lo levanta. El perdón de Dios en Cristo anuló los decretos de muerte que había contra nosotros. O sea, la lista de pecados y de mandamientos que no habíamos obedecido, esa lista queda anulada, clavada en la cruz. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en Colosenses, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, en los versos 8 al 15, el apóstol Pablo nos explica y dice, mira, yo quiero que tú sepas, para que nadie te engañe, que nadie te engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de seres humanos, conforme a las cosas básicas del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios y tú estás completo en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Cristo también nosotros hemos sido circuncidados al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fuimos sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Cristo, mediante la fe en Cristo, en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, y a nosotros que estábamos muertos en pecado, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida en Cristo. Juntamente con Cristo, nos perdona todos los pecados, anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quita del medio y la clava en la cruz. Y despojando a todos los principados y a las potestades, Cristo los exhibe públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el juicio del príncipe de este mundo para ser echado fuera, como dice Apocalipsis capítulo 12, lo vemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Para eso tenía que entrar primero a Jerusalén. Oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, escucha bien, de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Colosenses capítulo 2 y verso 15, así mismo lo dice, lo despoja, lo exhibe en la cruz y triunfa sobre ellos. Cristo vence a Satanás y vence a la muerte en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que tanto la muerte como Satanás serán destruidos en el lago de fuego y azufre, que es lo que se llama la muerte segunda y será por los siglos de los siglos. Para allí va el falso profeta. Para allí va también nada menos que el anticristo. Y para ese lago de fuego y azufre va todos aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso lo dice la Biblia. Le hace Apocalipsis capítulos 19, 20, 21 y 22. Todo está expuesto ahí. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo en este día. Hoy no solamente un día de liturgia. La cruz significa la derrota de Satanás. La entrada de Cristo a Jerusalén significa que el poder de Cristo sobre la gente permitió ser libertados del pecado y de la muerte, y todo eso se anuló en la cruz. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amigo que me estás escuchando, el reino de Dios es Cristo. Por ello, el mensaje de Cristo, número uno, es de autoridad, confirmado por señales, milagros y prodigios para los que anhelan salvación. El mensaje del Evangelio es de sabiduría de Dios y es para instruir. Por eso es que Dios dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios dijo desde los cielos, a Él oíd, escuchen lo que Cristo dice. Por eso es que
Cristo le dice a Nicodemo, que era un juez del Tribunal Supremo del Sanedrín, cuando viene de noche a hablar con Cristo, y Cristo le dice, Nicodemo, pero tú eres un jurista y no sabes estas cosas de la ley y del reino. Le dice, yo del cielo he descendido para explicarte lo que Dios dice. O sea, Cristo es la manifestación de Dios. Dios dijo, a él oíd. Cristo es la manifestación de lo anunciado en el Antiguo Testamento. Esta parte te la tengo que repasar porque está en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 1. Dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Cristo. Y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cristo está desde antes de la creación, participó en la creación. Cristo es la manifestación de la operación de Dios en el mundo. Dios creador, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y el Espíritu Santo de Dios volaba sobre las aguas de la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo operando desde la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan nada más y nada menos que en el bautismo de Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan en la transfiguración. Fíjate lo que está diciendo esta palabra poderosa. Yo te invito a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador en esta hora. Dice que el mensaje del Evangelio es severo en su juicio. Una sola alma vale más que todos los tesoros del mundo. Por eso es que en Mateo capítulo 16, verso 26, dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? El dinero no compra la salvación. La mera religión carnal es abominación delante de Dios. Por eso es que Cristo confronta a fariseos y a los que le confesaban falsamente. Les dijo, ustedes son hacedores de maldad, obradores de maldad, mucho bla bla, pero en su vida viven adorando el dinero. Mira, en Mateo capítulo 10, verso 15, y en Mateo capítulo 11, versos 23 y 24, Cristo declaró que no hay esperanza para quienes insisten en rechazarlo, que eran perdidos y malditos, y cuya suerte es la del llanto y el crujir de dientes en el lugar de fuego, que no puede ser apagado. Léase Mateo capítulo 16, por favor. Lean Mateo capítulo 25, verso 30. El mensaje de Cristo es de compasión infinita, amigo de pecadores, médico de los enfermos, dador de paz al trabajado. Los milagros que Cristo realizó expresan el motivo de su misión, que es el amor de Dios. Que el mensaje del Evangelio es para todo el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Falta una palabra aquí que hay que decir. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo querían matarlo. Yo te invito a que tú reflexiones, ¿qué tú vas a hacer? Ser un religioso más del montón, donde estás en el floreteo de celebrar cosas sin agarrar el verdadero significado y aceptar y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Yo te invito a que me llames al 787-6870 y digas, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy un pecador, que solo Cristo me puede perdonar mis pecados, que murió por mí en la cruz del Calvario, que yo necesito el perdón de Dios, recibo el perdón de Dios. Creo que Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre para lavar mis pecados. Creo que murió en mi lugar y a mi favor. Creo que Dios permitió que Él entregara su vida y que fue sepultado y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y que al yo creer en Cristo, su vida me da vida eterna. Resucito con Él. Señor Jesús, te recibo en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Si le dices eso, vas a tener reconciliación con Dios. 787-6870 es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante. Estoy en la esquinita del Cementerio Nacional todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana en la primera reunión. La segunda reunión de 11 y 20 a 1. Que todos los lunes a las 9 de la mañana hay estudio bíblico. Los martes a las 7 y 30 de la noche
tenemos estudio bíblico y el último martes hay oración. Los miércoles en la mañana tenemos oración. Espero recibirte personalmente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro